Me llamo Elara. A mis 32 años, mi universo entero estaba a punto de contraerse o expandirse hasta el infinito en el lapso de una semana. 7 días. 168 horas me separaban de defender mi tesis doctoral en arquitectura biológica. No era un simple papel, ni un título para colgar en la pared. Eran 10 años de mi vida. 10 años de malabares económicos, de fines de semana encerrada entre libros y planos mientras mis amigos construían sus vidas, de vivir con un presupuesto que haría llorar a un monje. Todo, absolutamente todo, estaba volcado en ese proyecto, el diseño de un centro comunitario autosostenible, una estructura que respirara, que viviera en armonía con su entorno, construida con materiales innovadores y reciclados. Era mi manifiesto, mi pequeña contribución al mundo, la prueba de que se podía construir un futuro mejor, ladrillo a ladrillo, idea a idea. Mi vida, en ese momento, estaba digitalizada, contenida en 2 artefactos que eran extensiones de mis propias manos y mi cerebro. Mi laptop de alto rendimiento, una bestia que me había costado hasta el último centavo de mis ahorros, guardaba los escritos, los cálculos estructurales, la investigación que sustentaba cada decisión. Y luego estaba mi tesoro, mi herramienta sagrada, una tableta de diseño profesional, una Wacom Cintiq de $5.000. En su pantalla brillante habitaban mis sueños. Cada línea, cada render, cada detalle arquitectónico había nacido del roce de mi lápiz digital sobre su superficie. Perderlos no era una opción. Era el equivalente a sufrir una amnesia selectiva que borrara la última década de mi existencia. Para mantenerme a flote durante este maratónico esfuerzo académico, vivía con mis padres. Una solución práctica, sí, pero emocionalmente costosa. En esa casa, yo era la académica soñadora, la que perseguía fantasías inútiles, en lugar de anclarse al mundo real. El mundo real, según ellos, era la modesta empresa de suministros de construcción que dirigían. Un negocio familiar que, en mi opinión, carecía de visión y se aferraba a prácticas anticuadas. Y en el centro de ese mundo real estaba mi hermano menor, Mateo. A sus 28 años, era el príncipe heredero. El futuro del negocio familiar descansaba, teóricamente, sobre sus hombros, aunque él parecía más interesado en disfrutar de los beneficios que en asumir las responsabilidades. Su vida era una sucesión de fiestas, caprichos y decisiones impulsivas, todas aplaudidas y financiadas por mis padres. La diferencia en el trato era un abismo que nos separaba. A él le celebraban conseguir un nuevo cliente con una cena especial, a mí, tras ganar una beca nacional, me preguntaban si eso dejaba dinero. La tensión era una constante, un zumbido de fondo en la sinfonía de nuestra vida familiar. Pero esa última semana, la había ignorado, concentrada como un monje en mi mantra final. Estaba en mi santuario, mi habitación, puliendo los últimos detalles de la presentación que definiría mi futuro. El aire olía a café rancio y a la electricidad estática de los aparatos encendidos durante demasiado tiempo. Estaba agotada, pero sentía esa extraña euforia que precede a la culminación de una gran obra. Fue entonces cuando la puerta de mi habitación se abrió de golpe, sin la cortesía de un toque. Era Mateo. Su presencia llenó el espacio, cargada de esa arrogancia despreocupada que tanto le caracterizaba. Detrás de él, como una sombra sonriente, estaba su novia, Valeria. Necesito tu coche, soltó, no como una petición, sino como una orden. Levanté la vista de la pantalla, parpadeando para ajustar mi visión. ¿Perdón? El coche. Lo necesito para el fin de semana. Valeria y yo nos vamos a la playa. Su tono era impaciente, como si mi pregunta fuera una estupidez. Respiré hondo, buscando la calma que necesitaba para no explotar. Mateo, no puedo. Lo siento. Mi voz era firme, pero serena. Estoy a días de mi defensa. Es la semana más importante de mi vida. Necesito el coche aquí, por si surge una emergencia, por si necesito ir a la universidad a última hora. La lógica de mis palabras rebotó contra él como si fuera un muro. Su rostro, generalmente bronceado y jovial, se contrajo en una mueca de puro desdén. La tormenta, sin que yo lo supiera,
estaba a punto de desatarse. El no quedó suspendido en el aire, una ofensa inaceptable para el príncipe de la casa. La sonrisa de Valeria se ensanchó, una pincelada de malicia en su rostro perfectamente maquillado. Podía sentir su disfrute ante la confrontación que se avecinaba. Siempre tú y tu estúpida escuela, gritó Mateo, su voz subiendo de tono con una rapidez alarmante. Dio un paso dentro de mi habitación, invadiendo mi espacio sagrado. Siempre tus proyectos, tus plazos, tus cosas importantes. ¿Crees que el mundo gira a tu alrededor? No se trata de eso, Mateo, respondí, intentando mantener un hilo de racionalidad en la conversación. Se trata de respeto. Esto es importante para mí. Él soltó una carcajada hueca y despectiva. ¿Importante? ¿Importante para quién? ¿Para esos viejos aburridos que te van a escuchar? Crees que eres mejor que todos nosotros solo porque lees libros, ¿verdad? La gran doctora Elara. Se pavoneó por la habitación, tocando mis libros, mis planos, como si fueran objetos extraños de un planeta lejano. Mientras tú juegas con tus dibujitos y tus fantasías de salvar el mundo, yo estoy trabajando en el mundo real, asegurando el futuro de esta familia. La mención del mundo real era su arma favorita, la que usaba para menospreciar mis logros, para hacerme sentir pequeña e insignificante. Decidí que no valía la pena. El tiempo era demasiado precioso para malgastarlo en una discusión estéril. Me giré de nuevo hacia mi escritorio, dándole la espalda como señal de que la conversación había terminado. Fue un error de cálculo. Un error fatal. Mi indiferencia fue la chispa que incendió su furia. En un segundo, su resentimiento acumulado explotó. Lo escuché moverse, rápido y violento. Antes de que pudiera reaccionar, había agarrado mi tableta de diseño, mi preciada Wacom. A ver si esto te parece un juego, rugió, y con una fuerza brutal, la estrelló contra la pared. El sonido fue obsceno. Un crujido agudo y enfermizo de cristal y plástico haciéndose añicos. Fragmentos de la pantalla rota volaron por la habitación. Me quedé paralizada, el aire escapando de mis pulmones en un silbido mudo. Pero él no se detuvo ahí. Su rabia no estaba saciada. Se volvió hacia mi laptop, que descansaba sobre el escritorio. La arrancó de sus cables, la tiró al suelo de madera con un golpe seco y luego, con una saña deliberada, la pisó. 1, 2, 3 veces. El chasquido del chasis doblándose y la pantalla quebrándose resonó en el silencio aturdido de la habitación. Se irguió, jadeando, con el pecho subiendo y bajando. Miró el desastre a sus pies, los restos de 10 años de mi vida, y una sonrisa torcida se dibujó en su rostro. «Ups», dijo, con un sarcasmo que me heló la sangre. Se me resbaló. El shock inicial dio paso a un torrente de incredulidad y dolor. Recogí los restos de mi laptop, el metal doblado frío al tacto. La pantalla de la tableta era una telaraña de grietas. Estaba todo perdido. Corrí fuera de la habitación, bajé las escaleras a trompicones, con los pedazos de mi futuro en mis manos temblorosas. Mis padres estaban en el sofá del salón, atraídos por el ruido. Mi madre leía una revista, mi padre veía un partido de fútbol. Levantaron la vista, molestos por la interrupción. Mamá, papá, balbuceé, mostrándoles la evidencia de la catástrofe. Las lágrimas, ahora sí, corrían por mi rostro sin control. Esperaba un grito de horror, un gesto de consuelo, una reprimenda para Mateo, que había bajado detrás de mí con aire triunfante. En lugar de eso, mi madre soltó una risita nerviosa, casi un suspiro de fastidio. «Ay, Elara», dijo, agitando la mano como si espantara una mosca. «Siempre tan dramática por tus juguetitos caros». Miré a mi padre, buscando desesperadamente un aliado. Él negó con la cabeza, una chispa de diversión en sus ojos. «Quizás es una señal del universo, hija», dijo, con una calma exasperante. «Para que dejes esas fantasías de una vez por todas y te unas al negocio familiar, donde perteneces». Y entonces, se rieron. No una risa discreta. Una risa abierta,
cómplice. Se rieron mientras mi mundo se hacía añicos a sus pies. En ese instante, comprendí que no solo había perdido mi tesis. Había perdido a mi familia. El sonido de sus risas fue como un portazo en mi cara, cerrando de golpe cualquier puerta a la esperanza o al consuelo. Me quedé allí, en medio del salón, sosteniendo los restos de mi trabajo, y una transformación silenciosa ocurrió dentro de mí. Las lágrimas se secaron en mi rostro. El dolor agudo que me desgarraba el pecho se enfrió, solidificándose en un bloque de hielo. No grité. No discutí. No les di la satisfacción de ver mi desesperación. Una calma antinatural, una lucidez gélida, se apoderó de mí. El shock había pasado, y en su lugar, había nacido una furia pura y silenciosa. No era una furia caliente y explosiva como la de Mateo. Era fría, paciente y calculadora. En ese preciso momento, mientras ellos volvían a su programa de televisión, les declaré una guerra que ellos ni siquiera sabían que había comenzado. Subí las escaleras, entré en mi profanada habitación y cerré la puerta. Contemplé el desastre. La tableta rota en la pared parecía una herida abierta. La laptop en el suelo, un cadáver. Recogí los pedazos con un cuidado casi reverencial y los guardé en una caja. No eran solo basura electrónica, eran la evidencia del crimen. Eran el recordatorio de la traición. Esa noche no dormí. Me senté en la oscuridad, dejando que la rabia fluyera por mis venas, afilando mis pensamientos. Ya no se trataba solo de graduarme. Ahora se trataba de sobrevivir y de contraatacar. A la mañana siguiente, con los ojos hinchados pero la mente clara, inicié mi plan de recuperación. La primera llamada fue a mi asesora de tesis, la doctora Vargas. Le expliqué la situación de una manera aséptica y profesional. He sufrido un accidente catastrófico con mi equipo, toda mi data y mi presentación se han perdido. Omití deliberadamente el papel de mi familia. No quería su lástima, solo necesitaba una solución. La doctora Vargas era una mujer de hierro, estricta y exigente, pero debajo de esa fachada había un profundo sentido de la justicia. Escuchó en silencio. Eso es inaceptable, Elara, dijo finalmente, su voz desprovista de sentimentalismo. Pero el mundo no se detiene por los accidentes. Tienes 2 semanas de extensión. Ni un día más. La universidad tiene laboratorios de diseño avanzados. Te conseguiré acceso ilimitado, día y noche. Demuéstrame de qué estás hecha. Era un salvavidas, pero uno muy precario. El software que yo usaba era específico, con licencias que la universidad no cubría en su totalidad. Y necesitaba mi propio equipo para trabajar sin descanso. El dinero era el problema. Mis ahorros eran prácticamente inexistentes. Entonces recordé el collar. Un delicado collar de perlas que había sido de mi abuela, la única persona en mi familia que siempre había creído en mis fantasías. Era mi amuleto, mi conexión con ella. Venderlo se sintió como una segunda traición, pero la supervivencia exige sacrificios. Fui a una casa de empeños en el centro de la ciudad, un lugar lúgubre que olía a desesperación. El hombre detrás del mostrador lo examinó con ojos fríos y me ofreció una fracción de su valor real. Acepté sin regatear. Con el dinero en mi bolsillo, alquilé un equipo de reemplazo, inferior al mío, pero funcional. Los siguientes días fueron un borrón de trabajo febril. Me instalé en un rincón del laboratorio de la universidad, que se convirtió en mi hogar. Dormía en un viejo sofá en la sala de descanso, me alimentaba de café de máquina y sándwiches rancios de la cafetería. El mundo exterior dejó de existir. Pero mientras mis manos reconstruían los planos y mis dedos reescribían los textos, una parte de mi mente trabajaba en un segundo proyecto, uno mucho más oscuro. La frase de Mateo, asegurando el futuro de esta familia, resonaba en mi cabeza como un eco siniestro. ¿Qué futuro? ¿Qué estaba asegurando exactamente? Una sospecha, vaga e informe al principio, comenzó a tomar forma. Empecé a tirar del hilo. Por las noches, cuando el cansancio amenazaba con vencerme, usaba una de las computadoras del laboratorio para investigar.
Rebusqué en los registros públicos de la empresa familiar, examiné las redes sociales de Mateo y Valeria, buscando una grieta en su fachada de éxito y despreocupación. Y entonces, encontré algo. Una pequeña inconsistencia, un contrato mencionado de pasada en una publicación de Mateo. Un pequeño hilo. Y empecé a tirar de él, con la paciencia de una araña tejiendo su red. La reconstrucción de mi tesis fue una tarea titánica. Tenía copias de seguridad y algunos textos en la nube, pero todos los diseños, los renders, los cálculos complejos almacenados localmente, se habían ido para siempre. Tenía que redibujarlo todo desde cero, confiando en mi memoria y en mis viejos bocetos en papel. Fue durante este proceso, mientras rehacía la sección sobre la integridad de los materiales de construcción, que el hilo que había encontrado empezó a desenredarse, revelando una verdad monstruosa. Para mi investigación original, había realizado pruebas exhaustivas en muestras de materiales de varios proveedores. Ahora, necesitaba replicar algunas de esas pruebas para verificar mis nuevos cálculos. Al comparar los resultados de laboratorio frescos con los informes de certificación oficiales de uno de los proveedores más importantes de la región, algo no cuadraba. Las cifras eran drásticamente diferentes. Mis pruebas mostraban una resistencia y una calidad significativamente inferiores a las que el proveedor declaraba en sus documentos. Estaban falsificando los informes. Un nudo de hielo se formó en mi estómago. Con un presentimiento terrible, busqué el nombre de la empresa proveedora en los registros comerciales. Y allí estaba, en blanco y negro, Suministros Galarza e Hijos. La empresa de mi familia. De repente, todo cobró un sentido perverso. Mi tesis doctoral, con su riguroso análisis de materiales, una vez publicada y defendida en un foro académico, se convertiría en un documento público. Cualquiera con los conocimientos adecuados podría leerla y darse cuenta del fraude que mi padre y mi hermano estaban cometiendo, poniendo en riesgo la seguridad de incontables construcciones. La destrucción de mi trabajo no había sido un simple arrebato de celos. Había sido un acto calculado de autopreservación. Un intento desesperado y violento de silenciar la verdad que yo, sin saberlo, estaba a punto de sacar a la luz. La risa de mis padres ya no sonaba a simple crueldad, sonaba a alivio. Mientras esta revelación me sacudía hasta los cimientos, mi teléfono vibró. Era un número desconocido. Dudé en contestar, pero lo hice. ¿El Ara? Soy yo, tu tía Isabel. La voz de la hermana de mi madre fue como un bálsamo. Tía Isabel era la oveja diplomática de la familia, la única que siempre me había tratado con un cariño genuino, aunque discreto. Tu mamá me llamó, continuó, su voz teñida de preocupación. Me contó una historia muy extraña sobre un accidente con tu computadora. No le creí ni una palabra. ¿Estás bien, cariño? ¿Qué pasó en realidad? Fue como si una presa se rompiera dentro de mí. Por primera vez desde el incidente, me permití ser vulnerable. Le conté todo. El chantaje por el coche, la violencia de Mateo, la destrucción de mi trabajo y, lo peor de todo, la risa de mis padres. Al otro lado de la línea, solo hubo silencio por un momento. Lo sabía, suspiró finalmente, su voz cargada de una tristeza infinita. Siempre lo han protegido, siempre te han puesto a ti en segundo lugar. Escúchame, Elara. Las cosas en el negocio no van bien. Tu padre ha tomado decisiones muy arriesgadas últimamente, ¿y Mateo? Mateo es un pozo sin fondo. Ten mucho, mucho cuidado. La llamada de mi tía fue una revelación y una confirmación. Ya no estaba sola en mis sospechas. Tenía una aliada, una fuente de información dentro del campo enemigo. Colgué el teléfono con una nueva determinación. Mi investigación ya no era solo por curiosidad, ahora era una necesidad. Con la ayuda encubierta de mi tía, que me enviaba discretamente copias de facturas y documentos que encontraba, por casualidad, en la oficina, empecé a armar el rompecabezas. Mi enfoque se agudizó. Ya no era solo una estudiante defendiendo su tesis. Era una investigadora construyendo un caso. Cada noche, después de horas de trabajo en mi proyecto académico, me dedicaba al otro,
el proyecto de desmantelar la red de mentiras que mi familia había tejido. Cada pieza de evidencia que encontraba, cada factura sospechosa, cada correo electrónico comprometedor, era un ladrillo más en el muro de mi venganza. Las 2 semanas de extensión pasaron como un huracán. Cuando llegó el día de la defensa, estaba físicamente agotada, pero mentalmente más afilada que nunca. Mi tesis había renacido de sus cenizas, y ahora era más fuerte, más sólida. El capítulo sobre la integridad de los materiales era una obra de arte de la precisión académica, una acusación implícita pero irrefutable, respaldada por datos y pruebas de laboratorio que no dejaban lugar a dudas. Defendí mi trabajo con una confianza serena que sorprendió a los sinodales y a la propia doctora Vargas. Al final, tras una breve deliberación, me otorgaron el grado con mención honorífica. Lo había logrado. Pero mientras los académicos me felicitaban, yo ya estaba ejecutando la segunda fase de mi plan. La graduación era solo el primer disparo en una guerra que se libraría en múltiples frentes. El mismo día de mi defensa, envié un correo electrónico. Era anónimo, cuidadosamente redactado desde una computadora pública, dirigido a los organizadores del prestigioso concurso Joven Emprendedor del Año, que Mateo había ganado un mes atrás. Su plan de negocios para una innovadora empresa de logística me había sonado sospechosamente familiar. Una búsqueda nocturna en el laboratorio había confirmado mis sospechas, era un plagio casi literal de un blog de un consultor de negocios de Singapur. Adjunté en el correo los enlaces, las capturas de pantalla con las fechas de publicación y una comparación lado a lado. Apreté enviar y sentí una fría satisfacción. Ese fue el golpe a su ego. El golpe a sus finanzas vendría después, y sería mucho más devastador. Revisando la pila de documentos que mi tía Isabel me había filtrado, encontré la verdadera bomba de tiempo. Un contrato de préstamo empresarial. $50.000. Mateo lo había solicitado a un banco para financiar su supuesta startup. Hojeé las páginas, y mi sangre se heló al llegar a la última. En la línea del CEO firmante, de la balista que garantizaba el pago, estaba mi nombre. Y junto a él, una falsificación torpe pero funcional de mi firma. Había usado mi nombre, mi historial académico impecable y mi perfecto historial de crédito, que había construido con tanto esfuerzo pagando mis pequeñas deudas estudiantiles a tiempo, para asegurar un préstamo que nunca podría haber obtenido por sí mismo. La rabia que sentí fue diferente, más profunda. Esto no era un acto de ira, era un acto de depredación. Me había usado como un recurso, como un objeto. Inmediatamente busqué los extractos bancarios asociados a esa cuenta. No había rastro de inversión en ninguna startup. El dinero se había esfumado en un torbellino de gastos suntuosos, un coche deportivo de segunda mano para Valeria, viajes de fin de semana a resorts de lujo, compras en boutiques caras y, lo peor de todo, transferencias regulares a sitios de apuestas online. No solo me había hecho cómplice de un fraude, sino que lo había hecho para financiar su patética y decadente vida. A la mañana siguiente, con el contrato del préstamo y los extractos bancarios en mi bolso, acudí a la clínica de ayuda legal de la universidad. Me atendió una joven abogada, recién graduada pero con una mirada penetrante y una mente ágil. Le expuse los hechos con la misma calma con la que había defendido mi tesis. Ella leyó los documentos, su expresión cambiando de la concentración a la incredulidad, y finalmente, a una indignación profesional. Levantó la vista y me miró fijamente. Elara, dijo, su voz grave y seria. Lo que tu hermano hizo con tu equipo fue una agresión. Pero esto, golpeó el contrato de préstamo con el dedo, esto no es un problema familiar que se resuelve con una disculpa. Esto es un delito federal. Falsificación, fraude bancario. Tienes que denunciarlo. Asentí lentamente. Lo sé. Y es exactamente lo que voy a hacer. Salí de su oficina con un plan claro y un equipo legal respaldándome. La guerra ya no era silenciosa. Estaba a punto de volverse muy ruidosa. La primera ficha de dominó cayó con un estrépito público y humillante. Una semana después de mi correo anónimo, los organizadores del concurso Joven Emprendedor del Año publicaron un comunicado oficial.
Retiraban el premio a Mateo Galarza por irregularidades éticas graves y plagio demostrado. La noticia corrió como la pólvora en los círculos empresariales locales. El príncipe heredero, el joven visionario, quedaba expuesto como un fraude. Imagino la cara de mi padre, que se había jactado del premio de su hijo en cada reunión del club de Rotarios. Pero eso fue solo el aperitivo. El plato fuerte llegó en un sobre con el logotipo del banco. Alertados por mis abogados, que presentaron una denuncia formal por fraude y falsificación de identidad, el banco inició su propia investigación interna. El resultado fue una citación para Mateo y, como dueños del negocio familiar que teóricamente respaldaba su startup, también para mis padres. Fue entonces cuando recibí su llamada. Me citaron en casa. La atmósfera era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. Ya no había risas. Sus rostros eran máscaras de furia y pánico. ¿Cómo te atreves a hacerle esto a tu hermano?, gritó mi madre en cuanto entré, su voz temblando de rabia. Es tu sangre. Lo estás llevando a la ruina. Mi padre, siempre más calculador, intentó una táctica diferente. Elara, esto se ha ido de las manos. Es un asunto de familia. Lo resolveremos en casa. Hablaré con el banco, pagaré lo que haga falta. Pero tienes que retirar esa denuncia. Ahora. Los miré a los dos, uno tras otro, y por primera vez, no sentí ni dolor ni miedo. Solo una distancia inmensa, como si los estuviera observando a través de un telescopio. No, dije, mi voz tranquila y firme resonando en el tenso silencio. No retiraré nada. Y esto dejó de ser un asunto de familia en el momento en que se rieron mientras yo sostenía los pedazos de mi vida en mis manos. Me volví hacia mi padre. Y no se trata del dinero. Se trata de que él usó mi nombre para cometer un delito. Arriesgó mi futuro, mi reputación, todo lo que he construido, para pagar sus vicios. Y ustedes lo permitieron. Estás destruyendo a esta familia, sollozó mi madre, recurriendo al chantaje emocional. No, mamá, respondí, mirándola directamente a los ojos. Ustedes la destruyeron hace mucho tiempo, con cada mentira que le creyeron, con cada capricho que le cumplieron, con cada vez que me hicieron sentir que yo no importaba. Yo solo estoy recogiendo los escombros. El proceso legal fue rápido y brutal para ellos. Intentaron todas las tácticas posibles. El abogado de Mateo alegó que sufría de estrés y presión familiar. Mis padres testificaron que yo era una joven resentida y vengativa, que estaba exagerando un simple malentendido. Pero yo tenía pruebas. Tenía el contrato. Tenía los peritajes caligráficos que demostraban la falsificación. Tenía los extractos bancarios que trazaban la ruta del dinero hacia casinos online y tiendas de lujo. Presenté mi caso con una calma profesional, detallando no solo el fraude, sino el impacto emocional y profesional que la destrucción de mi trabajo había tenido en mí. En el tribunal, mi abogada fue clara. No buscábamos una sentencia de cárcel. Eso habría sido demasiado simple. Buscábamos justicia y restitución. Exigimos el reembolso íntegro del préstamo fraudulento de $50.000. Además, una compensación por el valor del equipo destruido, los costes de alquiler de equipo de emergencia, las sesiones de terapia para manejar el trauma y los daños punitivos. La cifra total era astronómica para ellos. El juez, un hombre mayor con una mirada que no toleraba estupideces, revisó la evidencia. Su martillo cayó con un sonido definitivo. Concedió todas y cada una de nuestras demandas. Las cuentas bancarias personales de Mateo fueron congeladas de inmediato. Como él no tenía los fondos, la responsabilidad recayó en sus garantes de facto, mis padres y su empresa familiar. Para evitar la quiebra y un escándalo aún mayor, se vieron obligados a liquidar activos. Tuvieron que vender una pequeña propiedad comercial y vaciar sus ahorros personales. La caída del príncipe dorado arrastró consigo el reino que siempre lo había protegido. Pasó un año. Un año de silencio absoluto. Corté todo contacto. Cambié mi número de teléfono y mi correo electrónico.
Me enfoqué en mi carrera con la misma intensidad con la que había luchado por mi tesis. Mi trabajo en una de las firmas de arquitectura más prestigiosas del país era exigente y gratificante. Mis ideas eran valoradas, mis diseños ganaban reconocimiento y, por primera vez en mi vida, me sentía respetada por lo que era, no por lo que mi familia esperaba que fuera. Me había mudado a otra ciudad, un lugar donde nadie conocía el apellido Galarza ni su manchada historia. Había construido una nueva vida sobre los cimientos de la que ellos habían intentado demoler. Una noche, mientras trabajaba hasta tarde en un nuevo proyecto, recibí un correo electrónico a mi dirección profesional. El nombre del remitente, Ximena Robles, no me decía nada. El asunto, sin embargo, captó mi atención: reportaje sobre prácticas comerciales en la industria de la construcción. Abrí el correo con curiosidad. Ximena se presentaba como una periodista de investigación de una publicación digital en auge. Explicaba que llevaba meses investigando a suministros Galarza e Hijos, siguiendo un rastro de quejas de pequeños contratistas y rumores de materiales de baja calidad. El reciente escándalo del premio de emprendimiento de mi hermano y los documentos del caso judicial por fraude, que eran de dominio público, le habían dado el ángulo que necesitaba para unir todas las piezas. Pero fue la última parte de su correo la que me dejó sin aliento. Explicaba que su interés en el caso no era puramente profesional. Su padre había sido un pequeño contratista, un hombre honesto y trabajador que se había ido a la quiebra una década atrás, después de que una obra entera se viera comprometida por culpa de unas vigas defectuosas. Esas vigas las había comprado a Suministros Galarza. El caso había arruinado a su familia. He leído la transcripción de su testimonio en el juicio, escribió Ximena. Pero los documentos no cuentan toda la historia. Me gustaría escuchar su versión. Creo que el público merece saber cómo una familia puede intentar silenciar a uno de los suyos para proteger un legado de mentiras. Dudé por un momento. Una parte de mí quería dejar el pasado atrás, cerrar esa puerta para siempre. Pero la historia de Ximena resonó con la mía. Su padre había sido una víctima silenciosa, igual que yo. Mi silencio solo seguiría protegiendo a los culpables. Acepté hablar con ella. La entrevista no fue un desahogo lleno de rencor. Fue una exposición metódica de los hechos. Le conté la historia completa, desde la constante invalidación hasta la violenta destrucción de mi trabajo, la risa de mis padres, el descubrimiento del fraude de los materiales y la estafa del préstamo. No lo hice con rabia, sino con la precisión de un arquitecto que describe un edificio defectuoso, señalando cada grieta, cada cimiento podrido. Le proporcioné copias de mis pruebas de laboratorio, los documentos del préstamo, todo. El artículo se publicó 2 semanas después. El título era una obra maestra del periodismo incisivo: legado de mentiras, como la arquitecta que su familia intentó silenciar expuso los cimientos podridos de un imperio local. El impacto fue sísmico. La historia se volvió viral, compartida miles de veces. No era solo un chisme familiar, era un caso de estudio sobre fraude corporativo, abuso emocional y la lucha de una mujer por la justicia. La ruina de mi familia esta vez no fue económica, fue algo que valoraban mucho más: su reputación. El club de lectura de mi madre le sugirió que se tomara un tiempo. Mi padre perdió el contrato más importante que su empresa había tenido en años, porque nadie quería asociarse con su nombre. Y Mateo, su nombre quedó permanentemente marcado en Internet, una búsqueda en Google era suficiente para destruir cualquier oportunidad de empleo o de negocio. Habían perdido su bien más preciado, la fachada de respetabilidad que habían construido con tanto esmero durante décadas. Y esta vez, no había a quien culpar más que a ellos mismos. La vida tiene una extraña y poética manera de cerrar los círculos. 2 años después de que el artículo de Ximena demoliera lo que quedaba de la reputación de mi familia, mi carrera estaba en su apogeo. Me había convertido en una de las arquitectas jóvenes más prometedoras de mi firma, conocida por mis diseños innovadores y mi compromiso inquebrantable con la sostenibilidad. Un día, mi jefe me llamó a su oficina. Me presentó el proyecto más ambicioso de la firma hasta la fecha: la adquisición de un terreno considerable en las afueras de mi antigua ciudad para construir un centro de innovación y diseño de vanguardia. Un campus tecnológico que sería un referente a nivel nacional.
Y querían que yo fuera la arquitecta principal. Me entregó la carpeta con los detalles del terreno. Al abrirla y ver los planos catastrales, la dirección y las fotografías antiguas de la propiedad, mi corazón dio un vuelco. Un escalofrío recorrió mi espalda. No era cualquier terreno. Era nuestra antigua casa familiar. La casa donde había crecido, donde había soñado con ser arquitecta en mi pequeña habitación. La casa que mis padres habían tenido que vender, ahogados por las deudas de una mala gestión financiera, mucho antes de que yo fuera a la universidad. Era el último vestigio de una felicidad que parecía pertenecer a otra vida. Y ahora, el destino, en su infinita ironía, me ponía a cargo de su demolición y su renacimiento. Meses después, el proyecto estaba en marcha. La vieja casa había sido demolida para dar paso a las cimentaciones de una estructura moderna y audaz. Yo estaba en la obra, con mi casco blanco, mi chaleco de seguridad y un rollo de planos bajo el brazo, discutiendo detalles con el jefe de obra. El sol de la tarde bañaba el paisaje polvoriento. Vi un coche familiar detenerse en la entrada del camino de tierra que llevaba a la construcción. De él se bajaron dos figuras, encorvadas y grises. Mis padres. Se habían enterado del nuevo y lujoso proyecto que se estaba construyendo en su antiguo terreno y, movidos por la nostalgia o el masoquismo, habían venido a mirar. No me reconocieron al principio. Solo veían a la distancia a la arquitecta a cargo, una figura de autoridad que se movía con confianza entre los trabajadores. Los observé mientras caminaban por el perímetro, sus miradas perdidas en el vacío donde antes estaba su hogar. Parecían dos fantasmas visitando el lugar de su propia muerte. Decidí que era el momento. Caminé hacia ellos lentamente, mis botas de trabajo levantando pequeñas nubes de polvo a cada paso. A medida que me acercaba, vi el reconocimiento amanecer en sus ojos. Fue un proceso lento y doloroso. Primero, la confusión. Luego, la incredulidad. Y finalmente, el shock puro, mezclado con una pizca de miedo. Sus rostros se arrugaron, envejeciendo 10 años en 10 segundos. Elara, susurró mi madre, su voz un hilo apenas audible. Mi padre se quedó mudo, su mandíbula apretada, como si hubiera tragado una piedra. Vinimos a, no sabíamos que eras tú, balbuceó mi padre, buscando una excusa que no existía. Intentaron hablar, disculparse, explicar. Las palabras salían torpes, vacías, 3 años demasiado tarde. Hablaron de arrepentimiento, de soledad, de cómo habían perdido todo. Levanté una mano, no con arrogancia, sino con una calma definitiva, para detener el torrente de sus justificaciones. Mi mirada no se posó en ellos, sino en el esqueleto de acero del nuevo edificio que se alzaba a mis espaldas, brillante bajo el sol. Lo siento, dije, y mi voz fue tranquila, clara y sin una sola gota de ira. Me di cuenta de que, en realidad, ya no sentía nada por ellos. Ni amor, ni odio. Solo un vasto y tranquilo vacío. Este proyecto, como mi vida, ahora se rige por un principio fundamental, la integridad estructural. Hice una pausa, y entonces sí, los miré directamente a los ojos, permitiéndoles ver la mujer en la que me había convertido, no a la niña que habían despreciado. Y aquí, concluí, con una finalidad suave pero inquebrantable, no hay lugar para cimientos podridos. Me di la vuelta y me alejé, caminando de regreso hacia la obra, hacia el futuro que estaba construyendo. No necesité mirar atrás. No necesitaba su perdón. No necesitaba sus disculpas. Su silencio aturdido, sus rostros derrotados al verme convertida en la dueña y señora del pasado que ellos habían perdido, esa era mi verdadera justicia. No fue ruidosa. No fue cruel. Fue silenciosa. Fue definitiva. Y fue completamente mía.